Les saluda Ana María Osorio Anaya y en este momento me encuentro bastante contenta y bastante emocionada al haber superado este gran reto de todas estas cadena de exposiciones y de aprendizajes que hemos acumulado día a día y que todos hemos estado bastante, pero bastante interesados por lo mismo que seguimos aprendiendo. No está, creo que la soberbia la dejamos de lado. Hay doctores, hay ingenieros, hay docentes, hay profesionales del área de sociales, pero me siento muy emocionada porque cada exposición es una riqueza, es un aprendizaje continuo y eso nos va a permitir justamente perfeccionarnos para ser aquellos docentes digitales del 2030, porque sé que ha habido docentes digitales años atrás, quizás, pero no con toda la evolución que la ciencia y la tecnología va avanzando año a año. Así, por ejemplo, antes se decía, yo soy ingeniera química, antes se decía que el átomo era una esfera maciza y esto ahora da gracia, ¿no? Ahora, inclusive, ha avanzado la tecnología y la ciencia, que los científicos pueden coger de uno a uno el átomo. Y el átomo no ha cambiado en su esencia, lo que ha cambiado es la tecnología y las oportunidades de aprender más de este conocimiento a la materia. Así es que por eso yo me siento complacida en este momento de presentar al arquitecto Benito Juárez Vélez. Él nos va a poner el tema que ya lo anunció el doctor Somero, se denomina Retos y Oportunidades de la Industria 4C en las universidades. Cuando yo hablaba de 4.0, en verdad, como que decía 4.0, wow, ya escuché hablar de 3.0, en fin, pero sí me consta esta experiencia porque ha habido muchos jóvenes emprendedores que han seguido de la mano del arquitecto Benito porque ellos se han enganchado en esta empresa proactiva, naciente, que es el FabLab. Es más, algunos jóvenes recibían mi laboratorio porque ellos estaban tratando de simular una pipeta. Qué emocionante con este tipo de tecnologías, ¿no? Así es que voy a hablar ahora del arquitecto. El arquitecto Benito Juárez Vélez, él es graduado de la Facultad de Arquitectura con Excelencia de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI, ¿no? Es creador de la metodología Simbiocreación, que promueve la cultura de la creatividad colaborativa exponencial, ¿no? Exponencial. Evidentemente hay que hacer ese análisis exponencial, que es lo que ahora estamos nosotros expectando. Bueno, es pionero de tecnologías de fabricación digital. Entonces, ahí va la aclaración. Fabricación digital, por eso se llama Industria 4C en América Latina. Es cofundador y director del primer lab de Sudamérica, se llama FabPep, y también de la red Latinoamérica de FabLabs. FabLab. Pues quiere decir que es uno de los pioneros, efectivamente, ¿no? Aquí tenemos más datos de su trayectoria. Es creador y director del proyecto Fluken Fab Amazon, seleccionado por las Naciones Unidas para el lanzamiento global de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto nos llena de orgullo, evidentemente, ¿no? Como representante aquí de nuestro país. Igualmente, él ha ganado muchos concursos, tiene muchos proyectos de impresión 3D para metales preciosos, evidentemente inclusive para prótesis mediante fabricación digital, ¿no? Entonces, aquí vemos todo un futuro prometedor para las tecnologías, como muy bien dicen, 4.0. Entonces, dejo con ustedes aquí a nuestro invitado de honor, el arquitecto Benito Juárez. Les cedo
es el pase. Muchísimas gracias, maestra Ana, por su muy generosa presentación y muchísimas gracias a los organizadores y a todos ustedes, queridos amigos, por este espacio y esta gran oportunidad que me honra tener junto con ustedes para compartirles algunos de los desafíos que en nuestra experiencia ya llevamos. Este año cumplimos 10 años de fabricación digital en Latinoamérica y efectivamente es un motivo de orgullo para Perú, ¿no? Para todos nosotros saber que desde Perú se inició esta gran revolución en Latinoamérica de la fabricación digital ya hace 10 años. Y en este viaje, sin duda, hemos pasado por múltiples desafíos respecto a la educación. Desafíos que en lo personal cambiaron mucho mis paradigmas de cómo fui formado tanto en el colegio como en la universidad. Y cómo estos nuevos paradigmas, sin duda, son una base fundamental si queremos construir ese Perú potente y que aporte al mundo. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla, mostrarles algunas imágenes y luego tener un espacio de diálogo sobre estos aspectos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del futuro de la educación? Sin lugar a dudas, hoy en día vivimos un encuentro y también es interesante ver cómo muchos autores, muchos profesionales, incluso algunas corrientes, ven a la tecnología aún como una amenaza. No tanto como un encuentro, sino podríamos decir como un desencuentro. Y sustentado en noticias o en, digamos, datos que son importantes de ver con detenimiento, ¿no? Por ejemplo, cómo la aparición de nuevas tecnologías puede significar muchas veces desempleo, cómo la competencia de nuestros futuros jóvenes profesionales que salen al mercado laboral ya no necesariamente son otros profesionales con similares carreras a ellos, sino de pronto su competencia termina siendo un robot o un algoritmo de inteligencia artificial con múltiples ventajas para realizar tareas autónomas, ¿no? o monótonas, digamos, versus las que nosotros podríamos hacer. Y sustentado esto también con noticias que nos hablan sobre cómo en los próximos 5 años más del 30% de los oficios que hoy conocemos van a desaparecer. Y sin ir muy lejos, lo que estamos viviendo ahora en el marco de esta pandemia, donde muchas de las actividades productivas y de negocios se han quedado paralizadas y sin capacidad de respuesta ante las circunstancias que vivimos hoy en día. Pero también es interesante ver el otro lado de la moneda, cómo mientras por un lado escuchábamos, por ejemplo, de la industria y una serie de negocios que tuvieron que cerrar durante la pandemia, también escuchamos noticias como otro tipo de negocios y otro tipo de industrias, por el contrario, tenían una alta demanda y generaban altísimas cantidades de puestos de trabajo, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos ubicados nosotros como país y qué es lo que estamos enseñando? Y aquí me viene una reflexión, ¿no? ¿Para qué mercado estamos enseñando? ¿Para qué futuro estamos enseñando? Y existe una corriente también que nos habla de que la educación debería centrarse en formar a los profesionales para que den respuesta al mercado. La pregunta es, ¿a qué mercado? Porque si es el mercado de hoy, ya llegamos tarde. Si es el mercado que la industria está demandando hoy en día, pues es una industria que digamos, se ha generado, se ha gestado años atrás y que probablemente si nosotros formamos a nuestros jóvenes para el mercado de hoy, cuando ellos salgan a trabajar, ese mercado ya cambió sus condiciones. ¿Cómo hacemos para diseñar una currícula, por ejemplo, que pueda responder a un mundo altamente cambiante, donde probablemente lo que nos enseñaron el año pasado ya no nos sirva para el próximo año? Y donde, como mencionaba hace un instante, el futuro competidor de nuestros profesionales no van a ser otras personas, van a ser algoritmos, van a ser robots, van a ser máquinas. ¿Qué cosa sí es válido o qué sí es pertinente enseñar hoy para ese mundo del futuro? Y mejor aún, ¿qué sí es pertinente enseñar hoy para construir y no esperar simplemente como un actor activo o pasivo, sino generar de forma activa ese futuro que queremos? En ese sentido, permítame compartirles 5 cambios de paradigma que desde mi experiencia en estos 10 años de fabricación digital con la red de Fablas y con el mundo tecnológico
he tenido la oportunidad de evidenciar y que espero pueda servirnos de reflexión en el área en la que estemos. Un primer punto, sin lugar a dudas, es el cambio de paradigma del consumidor al prosumidor. Esta palabra consumidor la oímos mucho en el ámbito comercial, en el ámbito de mercado, pero también se da en el ámbito académico. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, la gran mayoría de herramientas que nos enseñaban, herramientas tecnológicas, herramientas de software o de hardware, por ejemplo, eran tecnologías creadas en otros países, es decir, tecnología global para ser consumido localmente y aplicado localmente. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos para generar el flujo inverso? ¿Cómo hacemos para dejar de ser consumidores de conocimiento que otros países generan o consumidores de tecnologías que otros países generan, que por supuesto es súper válido y está genial, pero a la vez, ¿cómo nos convertimos en justamente potencia fabricadora o generadora de conocimiento? Y en ese sentido hay un pilar que es muy valioso, que dentro de la cultura maker se denomina el hazlo tú mismo, ¿no? El do it yourself. Este pequeño patrón de comportamiento puede tener implicancias profundas en la educación. Yo recuerdo cuando visité por primera vez el Fab Lab que está en Barcelona, cuando conocí por primera vez un Fab Lab el año 2009, me acerqué muy entusiasmado al instructor del laboratorio y le pregunté, oye, qué interesante esta máquina, ¿no? Una impresora 3D, ¿cómo funciona? Y él me dijo, ¿y ya leíste el tutorial? Y le dije, no, todavía. Y me dijo, pues léelo, ¿no? Y eso chocó contra uno de los principios que yo tenía en mi educación, que era si tú tienes una duda, pregunta. Yo fui formado así, ¿no? Y probablemente a muchos de nosotros nos formaron con ese comando, ¿no? Con esa instrucción, digamos. Si tienes una duda, levantas la mano y preguntas. Pero hoy en día hacer eso es caer en el facilismo de que siempre una tercera persona nos resuelva las cosas. Y la implicancia que esto puede tener más adelante es que, por ejemplo, en el mismo ámbito académico, yo he tenido la oportunidad también de enseñar en varias universidades a nivel nacional, internacional, y puedo ver cómo cuando un joven, cuando un profesional se está formando con esa actitud de siempre preguntar a un tercero para que le resuelva las cosas, su postura ante los proyectos es que necesita siempre ser validado por alguien. Más adelante su tesis, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Porque el profesor me lo dijo. Más adelante es su trabajo. ¿Por qué hiciste esto? Porque mi jefe me lo dijo. Y más adelante es el mercado, etcétera. Y más adelante como país es la economía internacional, etcétera. Siempre estamos dependiendo de que un tercero nos valide las cosas que hacer. Con eso no quiero decir para nada que no tengamos asesoría e información de terceros actores, pero sí que la razón por la cual nosotros tomamos las decisiones es porque nosotros hemos explorado y estamos convencidos de lo que estamos generando. Sin embargo, lo que suele ocurrir con los jóvenes hoy en día es que su actitud no es esa. Su actitud es una actitud mucho más pasiva y que siempre depende de un tercero para validarle sus decisiones. Cuando nosotros, por el contrario, tomamos una actitud del hazlo tú mismo, nosotros mismos vamos por la respuesta, no preguntamos. Tengo una duda, no pregunto, yo mismo voy por la respuesta. En el camino pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que encuentras lo que estabas buscando y en ese momento hemos aprendido doble, porque hemos aprendido sobre lo que estábamos buscando, pero también el camino para encontrarlo y eso es muy valioso. Pero también puede ocurrir que después de haber explorado no encontramos la respuesta. En ese momento es pertinente y es válido preguntar. Pero ya nuestra pregunta no va a ser tan básica como decir, oye, como yo le dije a este amigo en el laboratorio, oye, ¿cómo funciona esta máquina? Sino, mira, ya exploré esto, encendí estos botones, este LED está parpadeando de tal manera, ¿tú crees que puede hacer por esto o por lo otro? Ya nuestro diálogo y nuestro intercambio de conocimiento es mucho más profundo. Esto, como les mencionaba, tiene unas implicancias extraordinarias en los jóvenes, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de enseñar a los niños el hazlo tú mismo, por ejemplo, este fue el primer taller que hicimos para niños, denominado el Fab 7cito, liderado por Víctor Freud, que lo hicimos en la Universidad de Ingeniería, donde niños entre 4 a 14 años crearon ellos mismos un producto. En este caso, una lámpara personalizada, única, que se hizo en un par de horas,
que tiene sus celdas fotovoltaicas que se puede prender y donde cada lámpara tiene una forma distinta, ¿no? Que el mismo niño diseñó, creó, fabricó, ensambló y se llevó su producto en 2 horas. Esta experiencia genera un impacto tan grande en el niño que, por ejemplo, ya no les preguntan a sus padres, papá, mamá, ¿puedes comprarme esto o puedes comprarme el otro? Sino les preguntan, papá, mamá, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Y recuerdo haber conversado con algunos funcionarios del BID, del Banco Mundial, de Washington, ¿no? Y les contábamos de estas experiencias del impacto de la fabricación digital en los niños. Y ellos nos decían, eso es exactamente lo que queremos para las empresas en Latinoamérica y para los países en Latinoamérica. Que no nos estén pidiendo financiamiento para comprar tecnologías, sino para desarrollar. Y eso pasa luego con los empresarios, ¿no? Nuestra experiencia con los empresarios en la red de Fab Labs es que al inicio la mayoría se acercaba al Fab Lab, miraban las máquinas y nos decían, oye, ¿y dónde lo compro? Ahora esa actitud ha cambiado justamente y se acercan y nos preguntan, oye, qué interesante, ¿y cómo lo desarrollamos? En este caso, esta foto es histórica para nosotros porque aquí tenemos a Omar de 13 años y a Camila de 4 años y 10 años después, Omar, después de haber llevado esta experiencia en los Fab Labs, él dice, yo también quiero ser físico como el creador de los Fab Labs, ¿no? Que es Neil Gershenfeld. Y él, además de llevar el Fab Academies, postuló a una universidad de física, perdón, a la Universidad de Richmond, donde enseñan física en Estados Unidos, y acaba de graduarse como físico. En el caso de Camila, ella es hija de nuestro querido amigo José Oliden, ¿no? Que en ese entonces tenía 4 años y ahora tiene 15, y ella es instructora de robótica. Más adelante, no está en la foto, pero más adelante apareció Joan, y Joan a sus 16 años se enamoró también de esta cultura del hazlo tú mismo y de compartir conocimiento, y ella dijo, yo también quiero estudiar ciencias, ¿no? Y aportar a mi país en ese sentido y al mundo, y ahora está estudiando neurociencias en Estados Unidos. Es el impacto que este tipo de espacios puede generar, pero finalmente o fundamentalmente este cambio de flujo, ¿no? Este cambio en la dirección del conocimiento, de ser un país que consume conocimiento global para aplicarlo a un contexto global, por el de generar conocimiento o tecnología local para aplicarlo a un contexto global. Otro aspecto muy importante que propicia estas transformaciones y este cambio de patrón es pasar de la educación del control o del espacio de control, por ejemplo, al espacio de la creatividad. Esta es una imagen de un laboratorio tradicional de robótica, ¿no? Como en muchas universidades, y este es un espacio de un Fab Lab. Lo curioso es que ambos están uno al costado del otro. El espacio tradicional donde se enseña no solamente robótica en general, cualquier laboratorio de universidad tradicional es un laboratorio donde solamente algunas personas pueden operar las máquinas, los demás tienen que verlas de lejos, los demás tienen que mantenerse a cierta distancia y cierto cuidado y poca interactividad con la tecnología, porque además son máquinas costosas, porque si se malogra una, por supuesto, quién la repara, quién la arregla, quién costea los insumos, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil aprender y generar tecnología cuando tenemos demasiadas barreras entre las personas y las tecnologías. La cultura Fab lo que promueve es que esos límites o esa distancia entre la persona y la tecnología se diluya lo más posible. Que tú puedas interactuar con máquinas que si se malogran, pues tú mismo lo reparas y no hay problema. Que sus insumos son muy de bajo costo para que puedas prototipar. Tal vez se sacrifica un poco la calidad cuando tienes una máquina de menor costo, pero lo que magnificas es la interacción entre los estudiantes y la tecnología. Además, hoy en día hablamos de que una de las competencias del siglo XXI, una de las competencias fundamentales del siglo XXI es la creatividad. De modo que una máquina, un algoritmo de inteligencia artificial o un robot difícilmente va a poder competir con esa capacidad de imaginación disruptiva que tenemos los seres humanos. Pero ¿cómo lo incentivamos o dónde lo incentivamos? Entonces es momento de pasar del tradicional laboratorio de control, donde la interacción y salirse de la caja está prohibido, por todo lo contrario, estimular, generar más espacios donde se estimule el pensamiento disruptivo, el pensamiento creativo, sobre todo cuando hablamos de alta tecnología.
Y esto, curiosamente, bueno, esta es una foto que tomamos en la Universidad Continental cuando instalamos el Fab Lab de la Universidad Continental. De hecho, es una de las universidades que más está apostando por esta transformación. Y curiosamente, ambos laboratorios conviven uno del lado del otro, pero ahí se van nutriendo y incentivando esta nueva cultura, ¿no? Una cultura que nos habla justamente, como les mencionaba, de escapar, de salir de este patrón del control, de la grilla, por espacios donde se estimula más el desarrollo creativo. Por ejemplo, este es un aula o un espacio en un colegio en Rusia, un colegio público, no es un colegio de los más ricos, es un colegio en realidad que está en la periferia de Moscú, donde los niños están aprendiendo, por ejemplo, a armar y desarmar satélites, están aprendiendo a hacer brazos biónicos, líneas de producción industrial para identificar qué botellita tiene fuga de aire. Digamos, en resumen, están aprendiendo tecnologías y procesos que difícilmente incluso los encontramos en las universidades. Y estos son niños de primaria, acompañados de científicos, de ingenieros. Entonces nos damos cuenta que en realidad no hay mucha fórmula. Tal vez lo que sí es fundamental es justamente así como busquemos o digamos, hoy en día para poder hacer frente a la tecnología es importante verlas como nuestro aliado y que este aliado se pueda acercar cada vez más y también disminuir cada vez más la brecha de edades, ¿no? Por ejemplo, una de las competencias que se señala en la currícula nacional es que los jóvenes de quinto de secundaria pues tengan ya esta oportunidad de conocer herramientas digitales, ¿no? En nuestra experiencia, en realidad esa brecha puede bajarse muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, Henry Sánchez es uno de nuestros principales instructores de niños. Él a los 33 años aprendió sobre estas tecnologías hace unos 8 años atrás. Luego él se encargó de enseñar a muchas otras personas, entre ellos, por ejemplo, Mateo, que a sus 10 años, él enseñó a Camila de 4 años. Camila de 4 años está haciendo lo que la currícula nacional pide un joven de 14, 15 años haga. Ella a sus 4 años ya lo está haciendo. Y creo que ese es otro gran desafío. No solamente es, digamos, abrir la caja y perderle el miedo a la tecnología, sino buscar recortar todas las brechas posibles en todos los ámbitos posibles. Y esto lleva, bueno, a otro de las grandes oportunidades y desafíos que tenemos hoy en día con las nuevas tecnologías, que es pasar de la educación estandarizada. La educación estandarizada, sabemos, bueno, es herencia también de la tercera revolución industrial, ¿no? Donde se formaban a las personas, o nos formábamos para una profesión, para un determinado oficio, ¿no? Así como la gran industria estandarizó todos los productos que tenemos, la educación también se estandarizó. Por supuesto, esto tiene una serie de ventajas, pero también una serie de desafíos, ¿no? Voy a compartirles, ¿no? Como por ejemplo hoy en día tenemos la industria 4.0 nos habla de que si yo quiero un producto ya no necesito comprar un producto estandarizado. Yo mismo puedo personalizarlo. Por ejemplo, esto es una plataforma que está en internet, se llama Nervous System, y yo en tiempo real puedo ir dándole las características al producto que quiero, ¿no? En este caso es un brazalete. Puedo cambiarle de color, ¿no? Puedo cambiar la forma, puedo cambiar el tipo de celosía o de célula que lo compone y voy viendo el precio, puedo ajustarlo al precio que me interesa y lo puedo yo mismo fabricar con una impresora o con una máquina de fabricación digital, o lo puedo pedir y esto, por ejemplo, esta plataforma que fue desarrollada en Europa, no necesita fabricarlo en Europa y enviármelo, puede ponerse en contacto con algún Fab Lab local, se fabrica acá mismo en Lima y me lo entregan hoy o mañana. Es parte de lo que hoy en día conocemos como la producción masiva, pero personalizada, ya no estandarizada. Y eso es exactamente lo mismo que empiezo ahora con la educación, ¿no? Ya no necesito tener una educación, digamos, basada en una profesión como un molde, como seguramente a la gran mayoría de nosotros nos ha tocado experimentar, ¿no? Entramos a una carrera y somos nosotros los que por lo general tenemos que adaptarnos a esa carrera, y no al revés, ¿no? Hoy en día, mucho más importante que una profesión es tu propósito, porque las profesiones están cambiando y los sílabos y los currículos necesitan actualizarse a la velocidad con la que se mueve el mundo. Entonces, un sílabo de este año probablemente para el próximo ya haya que cambiarlo, por lo menos el 20-30% haya que actualizarlo.
más aún si es de tecnología, tal vez hasta el 100%. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñar aquello que realmente trascienda esta velocidad de los cambios en el mundo? Uno de los aspectos es enfocarnos ya no en el input, en la información que recibo, o sea, en la profesión que estoy estudiando, sino en el output, en el impacto que quiero crear. Es decir, en el propósito por lo cual yo estoy aprendiendo todo esto. Y aquí también una reflexión y yo diría un llamado también al sistema educativo formal y a los sistemas que formalmente piden currículos. ¿Cuáles son tus grados? ¿Cuáles son tus posgrados, doctorados, etcétera, para validarte para hacer algo? Eso también es herencia de este tercer modelo industrial, ¿no? De tercera revolución industrial. Hoy en día mucho más importante, sin invalidar, por supuesto, el esfuerzo que implica tener un doctorado, un posgrado, etcétera. La pregunta es, ¿qué haces con ese conocimiento? ¿Cuál es el output? ¿Cuál es el impacto que estás generando? Ese output no se mide, o se mide muy poco, o se solicita muy poco. La pregunta, creo yo, más importante es, ¿qué impacto estás creando tú? Puede ser un artesano, puede ser alguien que nunca fue a la universidad y no tiene los títulos nobiliarios, digamos, pero puede ser alguien que está generando un impacto en la sociedad, en el mundo, muchísimo mayor que alguien que tiene muchos títulos colgados en la pared. Y creo que ese enfoque es muy importante hoy en día para generar un proceso de transformación más profundo en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, recuerdo estos talleres que realizamos en la Amazonía peruana, donde les preguntábamos a los jóvenes qué carrera quieren seguir, ¿no? Y honestamente no estaban como muy claros, no estaban como, bueno, carreras, si hacían una idea más o menos qué podía ser turismo, agricultura, pero cuando les preguntamos, ¿y qué impacto quieres crear en el mundo? Y ellos lo tenían súper claro, ¿no? Uno nos decía, yo quiero crear tecnología, un sistema para que las personas puedan hablar con los animales. Y me recordó mucho a un amigo en la NASA que está trabajando un app para comunicarse con su gato. Ya tiene como 50 sonidos que ha identificado de su gato y eso los traduce en palabras, ¿no? Pero también, por ejemplo, Isabel, que está en esta foto, nos dijo, yo quiero trabajar para que todos los días existan mariposas al amanecer. Lo maravilloso del propósito es que va más allá de una profesión. Con un propósito tú puedes integrar múltiples áreas de conocimiento, múltiples tecnologías y múltiples, de pronto, profesiones para justamente ir hacia eso, ¿no? Entonces lo que hacemos, eso nos permitió cambiar nuestro enfoque de enseñanza dentro de FabLab. Lo primero que hacíamos, en los primeros años, lo que hacíamos era enseñar a usar las máquinas. Nos enfocábamos mucho en la tecnología, en la profesión, en la especialidad. Pero ahora nos enfocamos más, bueno, ¿y para qué la quieres usar? Y una vez que lo identificas, tanto a nivel individual como colectivo, después aparecen las máquinas y decimos, mira, aquí están las herramientas que te pueden ayudar a hacer esa idea realidad. Hay varias instituciones ya en el mundo que están trabajando con este enfoque de educación personalizada. Por ejemplo, una de ellas es la Universidad del Medio Ambiente en México, donde tú diseñas tu carrera como tú quieres. No tienes que ser arquitecto, tú puedes ser arquitecto, rock and rollero, chef, astrobiólogo. Perfecto, nadie te lo va a discutir. Esa es la carrera que tú quieres y más bien la universidad, que en este caso yo creo que el término correcto sería multiversidad, te forma o te provee los insumos y los recursos para que tú logres ese objetivo. El siguiente gran desafío, ¿no?, dentro de nuestra experiencia ha sido pasar del cuadrado al círculo. ¿En qué sentido? El concepto tradicional de aula, por lo general, era un espacio, digamos, de 4 paredes con 30, 50 estudiantes, un profesor, ¿no? Y todos aprendiendo en ese espacio físico, físicamente delimitado. Hoy en día, y como todos somos testigos, ¿no?, hemos pasado del modelo del aula física al aula digital, al aula global, donde literalmente ya no tenemos límites, donde podemos aprender de cualquier profesor o cualquier conocimiento en el planeta y donde nuestros compañeros pueden estar literalmente ubicados en cualquier parte del mundo. Ese es un gran valor y creo que es un no vuelta atrás sobre este punto y espero que esto se pueda seguir incentivando, ¿no? Esperamos que se pueda seguir incentivando en más espacios. Dentro de la red de Fab Labs, esto lo venimos trabajando ya desde hace 10 años, ¿no? Donde los niños interactúan, crean localmente, pero a la vez están interactuando con niños jóvenes de otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, imagínense, no sé, si tienen sus hijos, ¿no?, o nietos, o de pronto sobrinos, que están creando algo aquí y el archivo que han creado lo comparten con niños, por ejemplo, no sé, de África, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Brasil, y ellos reciben el archivo, lo modifican, lo adaptan a su contexto, te envían el archivo adaptado, lo fabrican y cada uno van colaborando. Al final, literalmente su aula es el mundo.
¿Qué impacto puede tener esto en los jóvenes? En que el joven ya no está pensando en que, bueno, voy a estudiar una profesión para crear un impacto en un negocio local, ¿no? Sino literalmente su concepción es el planeta, ¿no? ¿Alguna pregunta, me parece? No. Ok. Cualquier inquietud, por favor, en cualquier momento con todos. Y bueno, esto es lo que vienen haciendo los jóvenes, pero también es importante ver que el aula o el impacto no solamente está vinculado al tamaño o al alcance físico, sino sobre todo al sentido de transformación. Y esto es súper relevante. Más aún, bueno, en mi experiencia, sobre todo en dando talleres en comunidades amazónicas, en comunidades altoandinas, cuando les preguntamos a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes, sobre todo en las comunidades amazónicas, cuántos de ustedes quieren quedarse o de pronto viajar, pero volver a su comunidad y aquí a sus ciudades para generar una transformación en su comunidad? La gran mayoría quieren irse. La gran mayoría, el 90%, dicen, no, yo aquí no veo futuro y con justa razón. No hay espacios para desarrollar todo su potencial. En ese sentido, hay una encuesta que nos habla de cómo los peruanos vemos el futuro, ¿no? Es una encuesta que dice que las personas, los peruanos, entre los 15 y los 24 años, tenemos una visión de futuro óptima. Decimos, bueno, vamos a llegar al espacio, voy a ganarme el premio Nobel, voy a ser presidente, etcétera. Entre los 25 y 34 es la etapa de la frustración. Algo pasa que hace que toda esa motivación inicial decaiga y dicen, bueno, lo intenté pero no pude, ¿no? O no lo logré, y ya de los 35 en adelante es la resignación, es decir, bueno, lo que pasó, pasó, ¿no? Mi vida ya fue, ahora tengo que ser realista y esos sueños originales, pues bueno, eso fueron sueños, hay que ser realistas y tengo una familia que mantener, un trabajo que desarrollar, etcétera, ¿no? Entonces, y esta curva de la desmotivación o de la pérdida también de la visión y del impacto que podemos generar, hoy en día creo que es uno de los principales factores a revertir, ¿no? Más, y que va de la mano con la curva económica o de desarrollo social, ¿no? En la medida en que nosotros podamos revertir eso, creo que vamos a poder generar una sociedad mucho más potente, ¿no? Y pasa desde adentro hacia afuera. En ese sentido hay un concepto que se denomina el mucho, tal vez lo han oído, es un concepto, bueno, la primera vez que lo escuché fue en Singularity, ¿no? Y nos contaban que, bueno, distintas empresas, como por ejemplo Google, ¿no? Y dentro de la NASA también trabajan con este concepto del impacto lunar, ¿no? Que recoge las palabras de John Kennedy, ¿no? Del presidente Kennedy, cuando dijo, vamos a ir a la luna no porque podamos, sino justamente porque no podemos, por eso lo vamos a hacer. Y me pareció muy importante, digamos, era todo lo contrario de lo que normalmente nos enseñan en las edades, ¿no? Donde te dicen, bueno, ¿cuáles son los recursos que tienes? Y una vez que defines los recursos que tienes, el alcance hasta dónde puedes llegar. Aquí es todo lo contrario. Aquí no importa los recursos que tienes hoy en día. No importa si no tienes la educación necesaria o los títulos, no importa si no tienes el dinero o la experiencia o los aliados. Lo que importa es tu visión. ¿Qué tan grande es tu visión? ¿Qué tan rica es tu visión? ¿Y cuál es el impacto de tu visión? Porque una vez que apuntas en esa dirección, lo demás se construye en el camino. Y bueno, como una anécdota, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer bueno, a Margaret Hamilton. Margaret Hamilton es quien hizo el código. Lo que ustedes ven aquí son todo lo que todo el código de Apolo 11, ¿no? Ella fue la que lo digitó, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocerla hace 3 años en el Fab Lab Central en MIT, ¿no? Donde está Margaret junto con Neil Gershenfeld. Ese es el otro Neil, ¿no? El astronauta, es el creador de los Fab Labs. Y Neil está presentando aquí en esta foto a Amanda, que fue una de sus estudiantes de doctorado, ya se graduó, donde Amanda le muestra, ¿no? el significado de la computación física, ¿no? Que es la nueva revolución digital que nos va a permitir programar todo lo que nos rodea. Así como ahora tenemos la versatilidad y la flexibilidad de programar objetos digitales, transformarlos, modificarlos, copiarlos, replicarlos, etcétera. Imagínate esa versatilidad, llevarla al mundo real, ¿no? Donde tú puedas programar tu silla, tu mesa, tu espacio, y que esto se pueda transformar y comportar según lo que tú desees. Bueno, Amanda, dentro del laboratorio del CBA, es una de las que más está
Y bueno, finalmente me gustaría compartirles este último concepto, ¿no? Que fue también un cambio de paradigma profundo, de lo cerrado a lo abierto, en múltiples niveles, pero especialmente en el sentido, voy a compartirles aquí una experiencia que tuvimos en Sudáfrica hace unos años, donde fuimos invitados a instalar un laboratorio. Y cómo el sentido de democratizar, ¿no? Cuando decimos abrir, nos referimos a democratizar la tecnología, democratizarla en todos los niveles, ¿no? Desde que se concibe hasta que se desarrolla, se difunde, se enseña, etc. ¿no? Bueno, hace unos años atrás tuve la oportunidad de ser invitado para instalar una red de Fab Labs en Sudamérica, en Sudáfrica, perdón, y empezamos con este Fab Lab, el Fab Lab de Puruleni, o de Sakane, perdón, donde conocimos, cuando llegamos recién conocimos a Ogumi, ¿no? Un niño que en ese entonces tenía 7 años. Y mientras estábamos instalando el laboratorio, lo que normalmente ocurriría, imagínense ustedes, están instalando un laboratorio de alta tecnología, pues eso nadie se podría acercar, ¿no? En el modelo tradicional nadie se debería acercar y todos deberían esperar hasta que se termine de instalar, se inaugure, que se nombren a los representantes y después, menos un niño, ¿no? Estamos hablando acá de un laboratorio de alta tecnología, menos un niño debería estar ahí participando de ese proceso. Pero aquí fue todo lo contrario. Lo invitamos a Ogumi a conocer desde la instalación del laboratorio en qué consistía un Fab Lab, cuáles eran las máquinas que existen en un Fab Lab y el potencial que esto puede tener y que se divierta y que juegue con este sentido de instalación de un laboratorio, ¿no? Entonces él empezó a jugar creando cosas y le dijimos, bueno, esto es una fábrica para que tú hagas lo que tú quieras, ¿no? Entonces él empezó a crear, por ejemplo, en este caso fueron unos muñecos, ¿no? Empezó a imprimirlos y quedó tan entusiasmado que llamó a su familia, a su padre. Su padre, un carpintero, con herramientas tradicionales, podríamos decir, de industria 2.0, incluso 1.0, ¿no? Herramientas mecánicas, mecánicas eléctricas, ¿no? De la primera, segunda revolución industrial, hace 100 años atrás, ¿no? Él trabaja con ese tipo de tecnología. Lo invitamos, o mejor dicho, Ogumi, su hijo, lo invitó y cuando llegó además trajo a otros colegas suyos, ¿no? A otros carpinteros de la zona. Y le mostramos, por ejemplo, la máquina fresadora, que es una máquina de gran tamaño donde tú puedes colocar, imagínate, una plancha de té, ¿no? Y la, o sea, hace lo que un carpintero hace, pero con mucha mayor rapidez y versatilidad. Lo que para muchos esto hubiera significado una amenaza, ¿no? Me va a quitar el trabajo. Para ellos fue la gran oportunidad de mejorar sus productos, ofrecer nuevos, de pronto, servicios. Entonces quedaron muy entusiasmados con la existencia de estas tecnologías y con el uso y el poder capacitarse y aprender de ellos, ¿no? Esto es parte del impacto de lo que significa democratizar, abrir el espacio para que cualquiera, no importa la edad, no importa el nivel de conocimiento, lo use y lo aplique. ¿Quieres hacer, no? Él nos dijo, quiero hacer un carro, pero un carro para 2 personas, porque quiero trabajarlo y usarlo con mi hermano. Entonces empezamos a trabajar ese carro para 2 personas. Él mismo participó del proceso de diseño, quedó tan entusiasmado que llamó a todos los compañeros, se encargaron, bueno, con la asistencia del equipo del Fab Lab, en ir por cada una de las etapas de desarrollo del proyecto y al final hicimos realidad el carro para 2. Bueno, uno lo maneja, el otro lo empuja, pero se convirtió en el carro de la comunidad. Y cuando terminamos esta experiencia, el manager, el director del Fab Lab en Sudáfrica nos dijo, esto probablemente no hubiera ocurrido en sus vidas, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez a sus 30, 40 años, cuando vayan a algún instituto o vayan a trabajar, ¿no? Pero qué genial que esté ocurriendo ahora a los 7, 8 años, a una edad muy temprana, para que esto les dé más posibilidades de actuar en un mundo como el que vivimos hoy. Bueno, queridos amigos, esto era lo que quería compartirles y abiertos a todas sus inquietudes y consultas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado, estimado arquitecto Benito, nos hemos quedado bastante entusiasmados, sobre todo quizás un poco anonadados, ¿no? No es común quizás en nuestra vida cotidiana
conocer este aspecto de sensibilidad social. Felicito, posición muy metódica, que nos has dado 6 pautas muy importantes, que sí nos invitan a reflexionar y a aplicar sobre todo, porque tu cualidad es el de ser un líder, porque el líder es aquel que se preocupa por los demás y no por sí mismo. Y vemos que a través de tu carrera tú has podido llevar la felicidad a muchos jóvenes, a muchos niños que quizás tienen limitaciones en recursos, pero como tú muy bien dices, pues de lo cerrado a lo abierto. Quería comentarte en este momento y preguntarte quizás, porque estamos esperando las preguntas, los asistentes están muy, quizás todavía lo están repensando, les vamos a dar unos minutos, pero tenemos para conversar. A ver, hay un pensamiento que dice, eh, cuando uno habla con los estudiantes, uno puede decir, no, tú no lograrás el éxito en tanto que digas, hagas, te dice, porque está bloqueando la posibilidad de que este estudiante, de que este joven, de este niño, demuestre su potencial. En otras palabras, dice, hay dos tipos de personas que nunca alcanzan el éxito, porque el éxito es sentirte feliz con lo que haces. Yo veo que tú eres una persona muy exitosa. Entonces, ese pensamiento dice, hay dos tipos de personas que nunca alcanzan el éxito, los que nunca hacen lo que se les dice, es que tú les das algunas indicaciones y no lo hacen, no tienen voluntad, y los que solo hacen lo que se les dice. Las personas no son robots, no hay que programarlas para decirle, haz esto, ahora mueve esto y luego, bueno, funciona. Entonces, aquí, tu mensaje se puede traer lo más profundo. Para lograr el éxito hay que ser creativos, hay que tener iniciativa, pero sí hay que ir de la mano con una persona que te ayude y que te ayude desde tu niñez. Porque para que el desarrollo de una persona sea equilibrado, según los psicólogos, tienen 3 condiciones: la autonomía, y no la interdependencia, sino la interrelación. Por lo tanto, yo creo que todo lo que nos han dicho en estas 6 grandes lecciones me queda. Lo que sí quería comentarte es que quizás todos están preguntándose cómo hacer para tener esos equipos, o cómo hacer para que en mi universidad, quizás los estudiantes de primaria, de secundaria o de la universidad, como yo pueda empezar a que puede dar bastante apoyo a la niñez. Todos somos conscientes que si nosotros invertimos tiempo y dedicación a los niños, se va a evitar la delincuencia. Y se van a evitar muchas cosas que suceden en el mundo porque los niños tendrán otra visión. Ser emprendedores, ser innovadores, y esa es la semilla que hay que sembrar en el mundo. Esta es la pregunta. Mientras llegan las preguntas, te quería proponer. Tan factible es enrolarse a estos grupos. ¿Cómo podría ser una universidad, un colegio para que se instale este sistema de la producción 3D? ¿Que se requiere equipos son muy costosos? Esta es una pregunta que quería hacer. Genial, maestra. Bueno, muchas gracias por los comentarios y efectivamente, el espíritu de democratización, ser parte de la red no implica grandes requisitos. Sí hay algunos requisitos, pero son requisitos básicos, como por ejemplo, el primero de ellos, tener algunas de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, puede ser una cortadora láser o una impresora 3D, una impresora, porque, digamos, obviamente vas a necesitar usar esta tecnología de alguna manera. Entonces, pero no hay necesariamente un requisito respecto a qué máquinas
ni tampoco qué marcas, no tiene nada que ver tampoco con de pronto una franquicia donde tienes que comprar un determinado número de equipos y de una determinada marca, etcétera. No, aquí si te interesa, necesitas uno, la tecnología. Y puedes comprarla, puedes fabricarla, como tú prefieras, ¿no? Pero tener la tecnología. Y puedes partir de una máquina o puedes partir de un laboratorio completo, como muchas universidades aquí en el Perú, que empezaron ya con un laboratorio estándar, digamos, estándar en los niveles de MIT, digamos, ¿no? Bueno, la, el otro punto importante es el espacio, ¿no? Contar con las condiciones de seguridad necesarias en un espacio para que no haga daño ni a las personas ni a las máquinas, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de equipos, el espacio podría variar de 30 a 60 a 120 o 200 metros cuadrados, ¿no? Dependiendo del tamaño. Para ponerles como un estándar, o mejor dicho, eh, una, un referente, en el caso de una universidad, ¿no? Por el tamaño de la cantidad de estudiantes, ¿no? De carreras, por ejemplo, como ha sido el caso de la UNI o de SAN o de TECSU o de la UTEC o de Católica, en fin, ellos, la gran mayoría de ellos implementaron un Fab Lab que tiene todos los equipos y muchos de ellos han ido a más, ¿no? Sin duda han crecido mucho más, pero digamos, en un Fab Lab para una universidad, escala de una universidad, se cuenta con más o menos unos 7 tipos de máquinas diferentes, ¿no? Por ejemplo, manufactura aditiva o conocida como impresión 3D, manufactura sustractiva, ¿no? O las fresadoras, que pueden ser de gran tamaño o de pequeño tamaño, manufactura de corte, como pueden ser las de vinil o las de cortadora láser, manufactura de bordado, todas estas son controladas por computadora, ¿no? Digamos digitales. Además, tienes un área de robótica y de electrónica. Y esto es muy importante porque en un Fab Lab no solamente usas las máquinas, sino creas máquinas. Si tú quieres crear una máquina, por ejemplo, para pisco personalizado, donde en base a tu nivel de estrés, la máquina te imprime el pisco con los ingredientes, no sé, me estoy inventando cualquier cosa, o que le ponga el nombre sobre la torta o los alfajores personalizados, tú lo puedes crear, ¿no? Puedes inventarte aplicaciones de distintos tipos de máquinas usando las tecnologías del FAB, ¿no? Por eso, un componente importante es la parte de electrónica robótica. Y otro componente importantísimo tiene que ver con la parte de telecomunicación, ¿no? Las clases que nosotros siempre hemos recibido, ¿no? De cierto modo, la pandemia nos ha afectado, pero no tanto en ese sentido, porque ya estábamos habituados a las clases remotas, donde recibimos clases, por ejemplo, directamente de los creadores de cada una de estas tecnologías, ¿no? Los creadores de las impresoras, de las cortadoras, de lo más avanzado en tecnología. Imagínate recibirlo tú o en tu universidad o en tu colegio, ¿no? O sea, en ese sentido tampoco hay, y eso es interesante, en el Fab Academy, que es el curso que te certifica a nivel global sobre fabricación digital, no te valida, o sea, no hay un requisito mínimo para postular. Todos los que postulan están dentro, pero no porque se quiera vender el programa y de forma masiva, sino porque tú vas a demostrar tu capacidad, no por tus títulos y los softwares o herramientas que dices que conoces, sino que la vas a demostrar en la cancha, como se dice, ¿no? Entonces, hay estudiantes que tienen 12 años, o en el caso de Omar, que él estudió a los 14, 15 años, llegó el Fab Academy, ¿no? Y hay otros profesionales, gurús, etcétera, que ya tienen como postdoctorado y también están en el Fab Academy. Entonces, es parte también del sentido de democratización. Entonces, en resumen, tienes las máquinas, tienes el espacio, tienes la gente capacitada y tienes la comunidad, ¿no? Ser parte activa de la red. Bien, muchas gracias. Aquí hay muchas felicitaciones para ti y dice que les has inspirado, efectivamente. Vamos con las preguntas, a ver. Tenemos preguntas a Jorge Beltrán Pacheco. ¿Cómo lograr? Es un docente bastante motivador. Él pregunta, ¿cómo lograr la plena democratización de los estudiantes cuando las diferencias limitan sus oportunidades? Si bien nosotros podemos entender sus necesidades, incentivarlos a producir y a ser creativos, ello no puede ser permanente, lamentablemente. Ya, O sea, es ¿cómo una lograr? pregunta
Muy importante la pregunta, maestro, y bueno, déjeme comentarle, yo vengo de la Amazonía peruana. En la época en la que yo estudié en Satipo, estaba muy relacionado, como seguro todos sabemos, ¿no? Por el tema del terrorismo. Y gracias a mi familia tuve la oportunidad, bueno, de salir de ese contexto. Pero de hecho algunos de mis compañeros de clase fueron enrolados, ¿no? Por estas milicias, digamos, ¿no? Eh, si bien esa situación no ha cambiado mucho, es mejor dicho, ya no tenemos terrorismo, pero la exclusión social o el acceso a oportunidades en la Amazonía no ha cambiado mucho, ¿no? Hoy en día ir a las comunidades amazónicas es casi lo mismo que hace 20, 30 años. Profesor, digamos, poco acceso a Internet, poco acceso a conocimiento, etcétera. En un contexto como este, y yo lo tomo así, su pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué democratización tecnológica podemos hablar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que realmente se haga sostenible? Y yo creo que el primer punto es no mirar pequeños a las comunidades. Por lo general, cuando hablamos de programas de innovación y desarrollo, lo que hace el gobierno, y no solo en el Perú, en distintas partes del mundo, y muchas ONGs, muchas empresas, tienen el enfoque de llevar programas de lo mínimo necesario. Si es un programa de nutrición, lo mínimo necesario. Si es un programa de educación, lo mínimo necesario para cubrir, por lo que por lo menos con eso se logra algo. Yo creo que ahí empezamos mal. Yo creo que donde más se necesita es donde tenemos que invertir con lo más avanzado en educación, formación, en tecnología, etcétera, si no, no se va a dar el cambio. Es decir, verlos en su grandeza, ¿no? Y en ese sentido, uno de los proyectos que estamos desarrollando como FabLab es la red de laboratorios flotantes para la Amazonía. Imagínense incubar en nuestra Amazonía el futuro de la manufactura del mundo. Ese es nuestro objetivo y es justamente tejer puentes. Yo creo que todos nosotros que tenemos el privilegio, la oportunidad de estar en contacto con conocimiento avanzado, con tecnologías avanzadas, somos quienes por iniciativa deberíamos justamente generar estos puentes. En este caso, el proyecto que nos entusiasma sobre la Amazonía es justamente esta red de laboratorios que puedan navegar por la Amazonía y puedan conectar tanto a las comunidades locales con comunidades globales. Eso por un lado, y claro, toma cierto tiempo, pero por un lado más inmediato, digamos, creo que la principal tecnología es nuestra creatividad. Y en ese sentido, el Internet o la falta de Internet, la falta de máquinas, etcétera, no puede ser una excusa para la falta de creatividad y la falta de proactividad en las comunidades. Todo lo contrario. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo, a ver, si me permite, maestro, voy a ver, aquí tengo una, una hoja de papel. ¿Para qué podría contener en esta hoja? A ver, maestra, ¿qué se le ocurre, maestra? O si quieren comentarlo en el chat. ¿Qué podría contener en esta hoja? Bueno, yo creo que para nosotros podría contener para mí ecuaciones químicas, un poema, un dibujo, muchas cosas que se nos puede ocurrir, hacer de repente algún origami, ¿no? Es que con el papel se puede hacer muchas cosas. Y Sí. te quisiera interrumpir, arquitecto, por preguntas y tenemos poco tiempo, nos quedan vamos a ponerle 5 minutos para dar pase al otro expositor que inicie a la siguiente hora. Quisiera leerte, si termina la idea, por favor, y a mí sí me van a llamar la atención. Okay. Muchas preguntas interesantes que quería yo comentarte para que las puedas contestar en el término de un minuto cada uno y de esa manera concluir con las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Entonces, aquí efectivamente puedo colocar escritos, fórmulas, etcétera, pero aquí también puedo colocar, si yo quiero, a todos ustedes, ¿no? Puedo colocar fuego, puedo colocar una ciudad, puedo colocar lo que quiera. El tema no está tanto en el recurso, no está tanto si tengo o no. Por supuesto es importante tener internet, tener plataformas, pero lo más importante es qué hago yo con ello. Y ahí tenemos una súper gran noticia, ¿no? Porque finalmente lo que da valor es nuestra creatividad, es nuestra capacidad de innovación, etcétera. Y creo que esa es la principal labor, sobre todo en comunidades más excluidas.
Muy bien, maestra. A la orden para sus preguntas. Igual les dejo Ya, mi contacto por si desean ok. hacer alguna pregunta o comentario posterior. Voy Sí. a, voy a iniciar con pregunta directa, porque hay dos que son un poquito reflexivas, pero hay una que dice, ¿cómo se denomina este enfoque de cambiar la mentalidad y competencia en niños y jóvenes? Y ahí le agradece. Gracias. Y te saluda Julio Arnaldo, Julio Arnaldo Lacruz. ¿Tiene ¿Cómo se alguna? denomina el enfoque de cambiar la mentalidad? Bueno, dentro de nuestra red, digamos, sí, uno es, bueno, el cambio del consumidor al prosumidor, y dentro de esto está el principio del hazlo tú mismo, ¿no? Del do it yourself. Bien. También podría ser esto que llamabas exponencial, porque se adapta, creo, ¿no? A lo que estaba en tu currículum. Creatividad colaborativa exponencial. Eso me pareció perfecto, porque la educación depende de los niños, es como algo exponencial según nuestro punto de vista, algo matemático. Me parece muy buena esa metodología. Hay una pregunta que dice Nina Yassi, muy buen alcance. Dice que desde el punto de vista de nuestra sociedad, probablemente a razón de un criterio o background mental, cultural, existe este paradigma. Si eres muy joven, eres inexperto. Si eres muy adulto, eres desfasado. Entonces, las naciones siempre te las van a presentar para apoyar cualquier iniciativa, dejando de lado tu verdadero talento e ignorándolo. ¿Qué hacer frente a ello? Ah, muy interesante lo que pregunta. Yo tomaría la analogía con hacia dónde crecen los árboles. Probablemente cuando vemos un árbol podemos imaginar que crece hacia el sol, ¿no? En dirección al sol, o que crece hacia el centro, hacia los nutrientes, digamos. Y efectivamente crece en esas dos direcciones. Si hacemos una suma vectorial, el, la tendencia de crecimiento de un árbol es hacia cero, hacia su centro, hacia su ser. Así que la gran pregunta, más allá de lo que pueda venir como información externa, es preguntarnos nosotros mismos hacia dónde crezco cada día. Si las cosas que hago me ayudan a crecer, a potenciar lo que soy, lo que me apasiona, o me estoy desfasando de ese centro. Así es. Yo creo que eso no se mide por la edad, sino por la pasión que pone a las cosas que hacen, ¿no? Al margen de lo que los demás puedan opinar. Y la pregunta que queda aquí dice, ¿cree que, eso sí, para un minuto, por favor, arquitecto, cree en sociedades colectivistas la transición para esta actitud, do I yourself, será difícil o lenta? Siento que en sociedades europeas, norteamericanas, individualistas, se les inculca desde niños a ser independientes, pero en Perú hay una actitud de depender de todas las direcciones del profesor sin haber investigado cómo llegar a la solución primero. Por ejemplo, muchos estudiantes con problemas de internet. Muy La importante su autonomía pregunta. económica. Y le agradezco que lo comente. Y hay un gran valor. Hay otro gran pilar, además del do it yourself o del hazlo tú mismo, que es el hagámoslo juntos. Gracias por la pregunta, porque no solamente es hazlo tú mismo y fomentar el individualismo, sino la autosuficiencia. Pero a partir de mi autosuficiencia, ¿cómo me conecto con el otro? Sin lugar a dudas, es fundamental. Y es efectivamente una gran diferencia entre lo que podemos ver, por ejemplo, en la red latinoamericana de Fab Labs con las redes europeas. En Latinoamérica tenemos una serie de grupos que estamos trabajando juntos de distintos países. Cuando vamos y acá en Perú también, 25 Fab Labs trabajando de manera conjunta para dar soluciones ante la pandemia, por ejemplo. Cuando vamos a Europa, ciertos países nos preguntan, ¿cómo hacen ustedes? Aquí en Italia, por ejemplo, somos 50 Fab Labs, en Rusia somos como igual, ¿no? Pero casi nadie dialoga con el otro, cada uno está en lo suyo, haciendo cosas increíbles, pero de manera individual. Y creo que ese es un gran valor que nos toca fomentar y complementar con el desarrollo de la autonomía, que tal vez es donde más, digamos, nos toca empujar el coche, ¿no? Creo que está en silencio, maestra, perdone. Pero igualmente nos tenemos que despedir con tus palabras finales. Agradezco mucho
en este auditorio. Tus palabras finales y de mi parte muchas gracias. Damos pase al siguiente Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Solo agradecerles a ustedes y a todos ustedes, queridos amigos, a sus órdenes. Cuenten con nuestro apoyo como Red Fab Lab en lo que ustedes requieran. Les dejé mi correo de contacto. Por favor, escríbanme con confianza y encantadísimo de poder seguir sumando y construyendo este Perú que todos queremos. Hasta la próxima.